no existe realmente para la iglesia, el modelo de lo que pudiese ser un humano, porque para la iglesia no lo hay. Lo hay acertadamente para el pueblo de Israel bajo la cultura de su momento, pero para la iglesia no nos quedó una forma de decir cómo nos podríamos gobernar, porque la iglesia se diseñó bajo un reino espiritual. Así que ya no podemos implementar el mismo concepto. ¿Por qué? Porque cambiaron las normas, cambiaron las cosas. Y cuando los discípulos querían seguir a Jesús, ellos no estaban pensando en el reino espiritual, ¿lo recuerdan? Ellos estaban pensando en el reino ¿qué? Mesiánico, el reino terrenal. Cuando se crea la iglesia, cuando funda la iglesia, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, libro que fue escrito por Lucas, los apóstoles, después de 3 años y medio de estar en culto, en las iglesias los domingos también, recibiendo promesas, todavía en 3 años y medio seguían pidiendo bendiciones terrenales. ¿Sabían eso? Todavía. Tuvieron un punto débil cuando Jesús muere y su fe se derrumbó. Pedro volvió a la pesca, algunos se diseminaron. Pareciese que todo se acabó porque las esperanzas de este pequeño grupo estaban en las promesas que se le habían dado al pueblo de Israel. ¿Cómo les parece? Por eso, cuando Jesús muere, seguramente, como la Escritura es un libro de hechos relevantes que no narra los detalles, yo quisiera recrear un contexto de las conversaciones que pudieron haber tenido las esposas y los esposos que seguían a Jesús en esa época. Oye, amigo, ¿y usted qué es de qué vamos a vivir? No, pues es que yo soy seguidor de Jesús. La Biblia nunca habla de eso. ¿Ustedes creen que no hubo conversaciones en casa? Y ustedes llevan 3 años detrás de ese señor por allá. ¿Y la comida qué? ¿Y el trabajo qué? Dice, no, es que él va a instaurar el reino. Y cuando él instaure el reino, este pechito va a ser de los ministros, de los 12, en el gabinete con el presidente mundial. Eso lo hablaban en las casas. Las esposas se entusiasmaban. Los hijos soñaban. Oh, my God, nuestro papá va a estar rodeando al rey del mundo. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Se habían detenido a hacer ese análisis? ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús los sorprendió varias veces a ellos preguntando quién iba a ser el mayor en el reino. ¿Lo recuerdan? Y aún previo, faltaban horas para ser capturado y crucificado. Cuando él tiene que lavarles los pies, tiene que enviarles una enseñanza y una pedagogía de altísimo nivel para poder permear esa corteza de la carnalidad y de las aspiraciones de una religión que solo busca a Dios para encontrar bendiciones terrenales. Ellos no lo entendían. Y estaba Jesús diciéndoles que estaba triste, que estaba complicado, porque esa carga era muy dura, que tenía que subir a Jerusalén y que el Hijo del Hombre iba a ser capturado por pecadores. Y ellos todavía en ese preámbulo se estaban repartiendo el reino. ¿Cómo les parece? No habían entendido el mensaje de Jesús. Así que cuando Jesús muere, ellos dicen, si acabó esto, apague y vámonos. Perdimos nuestras esperanzas. Somos unos fracasados. Ahora decirle a nuestra esposa que eso no fue. Pedro tuvo que ir a pescar otra vez. Ahora se acabó el negocio. No. ¿Qué va a pasar? Esos pensamientos gravitaban en la mente de los discípulos. Cuando Jesús resucita, habían caído tan profundo en su fe que no recordaban lo que Jesús les había dicho. Al punto que dice que él tendría que abrirles el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Cómo les parece? Así que en ese modelo, cuando Jesús resucita, como que los reconviene, les vuelve a decir, no, miren, sí, es así, entonces se encuentran, él dura
varios días con ellos por ahí, paseando, para que vuelvan a coger fe, a coger fuercita otra vez en esa fe espiritual, como nos pasa a nosotros, que un día que estamos que alabaré y al otro día me moriré, no me quiero levantar, no quiero, deprimidos, estados de ánimo, nos pasa. Un día decimos, ahora sí soy el David que va a ser el gigante, y al otro día somos el Jonás que estamos huyendo. Eso nos pasa por la naturaleza humana, pero eso obedece a que nosotros no hemos educado qué tipo de pensamientos decidimos elegir. Si uno lo decide, elijo pensar esto todas las mañanas. Si yo lo decido, si yo lo elijo, eso va a pasar. No he decidido cómo sentirme. Si yo decido cómo sentirme, eso va a pasar. Y si además me comprometo a hacer y a comportarme como lo que elegí pensar y decidí sentir, si lo determino, esa va a ser mi vida. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña. Si existe algo bueno en esto, pensar. Y estén gozosos y alegres. ¿Y cómo se puede estar gozosos si a veces no tengo ni para pagar las cuentas? Bueno, es lo que el Señor enseñó. Eso sería ser feliz. Ser feliz es una cosa y ser gozoso es otra. En medio de la dificultad podemos ser gozosos. Pero les tengo una excelente noticia. Podemos tener el combo completo. Ser gozosos y también felices, porque estamos en el camino del Señor. Pero no porque sea simplemente a través de la oración de alguien que parecemos pida y pida y pida. No, hagamos, dijo el Señor. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Pon tu parte, pon el tocino, pon el corazón, pon la garra, que la fe se deja seducir por el esfuerzo. Entonces los discípulos, ese último día que tienen a Jesús, que como que, ¿cómo es que se dice? Como que se las huelen. Jesús se va a ir. Se va a ir otra vez y ahorita sí vamos a perder cualquier posibilidad de que nos bendiga. ¿Qué sucede en ese momento? Que no saben qué hacer. Entonces uno le dice al otro, dígale usted, dígale usted. Y por allá uno más arrojado le dice, tú no vas a restaurar el reino de Israel. ¿Cómo les parece? Tú no vas a montar un imperio mundial luego para que nosotros gobernemos. No le has dado tú promesas a Israel de cómo es que se reina, cómo es que se debe reinar, cómo es que se debe dirigir una nación. Tú lo enseñaste, ¿verdad? Tú lo enseñaste. Deme un segundo, por favor. Y él les dijo algo. Él les dijo algo. Escuchen la conversación que él les pregunta. Al final te doy el tema, Jorge, porque estoy en un tema de continuidad. Él les dice, ellos preguntan, ¿tú vas a restaurar el reino mesiánico? ¿Qué es lo que se le está predicando a las iglesias hoy? Las promesas del reino de Israel. ¿Cómo les parece? Ellos lo preguntaron. ¿Tú vas a instaurar el reino? Por eso ustedes escuchan por allá cristianos decir mentalidad de reino, mentalidad de riqueza y de prosperidad. Miren cómo responde Jesús. Jesús responde, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Si nosotros no interpretamos eso que Jesús dijo, creemos que Jesús les respondió otra cosa distinta, pero no es verdad. Jesús les respondió de acuerdo a la petición de ellos. La petición de ellos es, ¿restaurarás el reino a Israel? ¿Cómo se restauraría el reino de Israel en ese momento? ¿Cómo?
tomando el poder, porque Roma había vencido a Alejandro Magno con poder, con fuerza militar. Alejandro Magno, por la fuerza y el poder, derrocó a los medos y a los persas, a Ciro y a Darío. Y Ciro y Darío, por el poder, por la fuerza, había conquistado a Babilonia. Así que cuando ellos le dicen a Jesús que si va a restaurar el reino de Israel, le están preguntando, ¿cuándo te vas a quitar esa capa que tienes de pastor humilde y sacas ese guerrero Mesías que tienes, como se dice el milenio que se va a instaurar, y tomas el poder e instauras el reino? Mire que ya lo entendemos distinto. Oh, no lo había visto así. Sí, porque ¿cómo podía Jesús restaurar el reino de Israel? Pues tomando el control. No existiría otra fórmula. ¿Qué le respondió a Jesús? ¿Lo recuerdan? Recibiréis otro poder. Ya me los pongo en el contexto. ¿Cómo les parece? Recibiréis otro poder. ¿Saben cuál poder? El del Espíritu Santo. ¿Cómo les parece? Voy a ponerme aquí para evitarles el distractor que hay atrás. El poder del Espíritu Santo. Vean que lo que les dio a entender es lo siguiente. Déjenme, lo voy a parafrasear para que nos quede claro. Les dijo, ustedes quieren un reino terrenal. No sean miopes. Yo les voy a dar un reino sobrenatural, un reino celestial, un reino poderoso. Y les voy a dar con poder porque yo se lo arrebaté al mal. Se lo arrebaté a Satanás, se lo arrebaté a la muerte. Les quité todo ese poder que ellos tenían y se lo entregué a ustedes, que es la iglesia. Ténganlo. ¡Wow! ¿Cómo les parece? Pero no lo entendieron. No lo entendieron porque ellos estaban pensando en qué, Señor, que cosas materiales. No quiero profundizar en el tema. Claro que yo quiero cosas materiales, por supuesto que sí, pero tengo que trabajar por ellas. No voy a decirle, Dios, y que tú sabes que como algunos amigos míos me dicen, a usted le va a ir bien porque usted predica la palabra. Yo le digo, no, a mí ya me fue bien porque él me salvó. Eso era lo que yo necesitaba. Estoy predicando la palabra porque estoy agradecido. De paso, tengo que hacer otras cosas porque yo todavía soy un humano que necesita cosas materiales. Pero no crean, no interpreten mal la escritura. Ay, es que como tú te estás portando bien con Dios, entonces mañana te van a poner una cuenta bancaria y ya no tienes que trabajar más cuando dicen buscar el reino de los cielos y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. No falta el pastor que le diga esto a una comunidad y entonces con que vayan a ayunar y a orar todos los días a la iglesia, ya todas las cosas se les van a arreglar. Eso no es lo que estamos viendo en Proverbios estos días, o estoy equivocado. Lo que Jesús les dice es, ustedes tienen un reino más grande. ¿Cómo les parece? ¿No lo entendieron? Recibirán el poder del reino de los cielos. ¿Cómo les parece? Y cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. ¿Me permites? Te voy a pedir perdón por esto que voy a decir. Tú, que me estás viendo, eres parte de ese reino de los cielos. Si aceptaste a Jesús, estás embestido con el poder del cielo y del Espíritu Santo como embajador celestial. La pregunta es, voy a incluirme para plantearla en tercera persona. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Eso es lo que no ha pasado en la actualidad. Eso es lo que no ha sucedido. ¿Por qué no creer que se puede llegar? Si cuando Roma tenía tremenda persecución, 10 millones de cristianos llegaron a consolidar ese número, ahora que no nos persiguen, lo que sucede es que ahora hay otro león, hay otro circo romano, hay otra persecución, se llama la presión social, mundana. Sí. Todos esos compromisos morales, sociales, éticos, todo lo que el mundo nos ofrece, en la vida espiritual del cristiano es más letal que el león en el circo romano, que los osos, que el hacha, que la tortura. La iglesia cede más
ante la abundancia del mundo, cuando el mundo la abraza, a cuando es perseguida. Por eso ahora escasamente nos sostenemos nosotros. Escasamente. Vivimos agotados. Nos parece que es de los impositivos de la vida. Y cuando nos pasamos un poco, ya el mundo dice, ustedes sí que son fanáticos. Se la pasan a toda hora hablando de Dios. Déjenme concluir esta parte importante. Muy bien. Vamos a mirar no el modelo de gobierno de Israel, sino el modelo de gobierno que Cristo va a tener. Y cómo debería ser si alguien lo tuviera, de acuerdo a lo que él enseñó, a lo que fue su modelo propuesto. Déjenme, les voy a resumir esa parte un poco. Entonces, ayer estuvimos mirando un texto que Campillo hoy nos mencionó, que nos lo recordó. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Ayer les contaba un poco, tratando de entender cuál es el ADN de un reinado. Hablemos de una presidencia, porque reyes hoy no hay sino por allá en unos países muy pequeñitos como Inglaterra, la reina, ¿verdad? Hoy lo que hay son presidentes, no hay monarquías, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta es, ¿cómo debería ser? ¿Saben ustedes que la característica número uno de un presidente debería ser qué? La justicia. ¿Lo sabían? Ayer lo vimos. 400 veces aparece la palabra justicia y 350 veces lo que tiene que ver con ser justo. Es decir, 750 veces aparece la palabra justo y justicia. Quiere decir que cuando Dios le dio las leyes al pueblo de Israel, estaba la justicia. Ustedes leen todo el Levítico. Cuando Dios va, cuando el pueblo va a llegar a la tierra prometida, que van a vivir, Él les dice, como en Deuteronomio 17, que les da un listado de cómo debe ser ese rey, de ese rey. ¿De acuerdo? Creo que Consuelito nos compartió la cita, está en Deuteronomio 17. Para cómo se podía conducir una nación con un rey, de acuerdo a la cultura de ese momento. Que algunas cosas están vigentes para esta, en el comportamiento, ¿de acuerdo? Pero como no tenemos para la época de la iglesia un modelo, no lo tenemos, debemos irnos al modelo de ¿quién? De Jesús, el modelo que Jesús quiso enseñar. Pero cuando tomamos los textos que vienen desde la ley para entender cómo se debía regir una nación y de dónde se desprende todo el derecho, porque todo lo que es occidente, todo lo que es el derecho, todo lo que tiene que ver con la parte legal, se basa en la ley de Moisés. ¿Sabían eso? Así que no quieren creer, pero toman las bases de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Jesús como presidente? ¿Cuál era el objetivo de Jesús en su ministerio? El débil, el vulnerable y el agraviado. ¿Cómo les parece? Así es. Ustedes ven a un Jesús que se compadecía por las necesidades de las personas. En cierta ocasión expresó con nostalgia que se quedó mirando a toda la humanidad como ovejas que no tenían pastor, ¿verdad? Entonces, quiero recordar un texto donde el mismo Dios deja muy claro lo que sigue hoy vigente. Ustedes recuerdan que cuando el apóstol Pablo se encuentra en ese conflicto que hubo en el primer concilio de la iglesia del Señor, el primer concilio de la iglesia del Señor, la iglesia que fundó Jesús, en el capítulo 15 de Hechos, ahí le dicen a Pablo que le encomiendan que sobre todas las cosas se sigan preocupando por los necesitados, por aquellos que están en oprobio,
y que están en posiciones frágiles de debilidad. Así que el estandarte del presidente Jesús sería la justicia social y el objetivo sería el débil, el vulnerable y el agraviado. No podían haber necesitados. Entonces dice un texto que les voy a leer. Así ha dicho el Señor, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor. Y no, primero, no engañéis. Dos, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente. Así que cuando ustedes ven algo que es importantísimo, que lo voy a mencionar acá, el modelo económico que Dios montó para el pueblo de Israel es el mejor modelo económico que jamás haya existido, pero la humanidad lo distorsionó. El hombre lo distorsionó. Empezando por los judíos, que lo distorsionaron. Pero cuando Dios diseñó, lo primero, porque es un modelo de gobierno, se maneja bajo también un modelo financiero. Sin eso no hay nada, por supuesto. Así que el mismo Dios, lo primero que hay, esa justicia social, tiene que estar basada en cubrir las necesidades de la nación. Escuchen esto con mucha atención. En cubrir las necesidades de la nación. Una cosa es el lujo. Ay, es que yo quiero que me regalen una smartphone, a que las naciones entiendan que siempre van a haber personas vulnerables por alguna circunstancia del devenir de la vida, pero que una nación debía ser tan representante de Dios que nunca hubiesen necesitados en lo esencial, en el alimento, en las cosas básicas. Y es ahí donde él instaura el modelo económico del diezmo. Toqué una palabra que ojalá ninguno se va a salir pensando todavía lo que voy a decir. ¿Para qué se diseñó en un modelo el gobierno, en un modelo como el gobierno del pueblo de Israel? ¿Para qué se diseña el diezmo? ¿De acuerdo? Ya ustedes han pasado por este tema muchas veces. Solo quiero hacer un comentario. Ya muy pronto, en su momento, ustedes van a tener una serie de videos explicando texto por texto una prueba real, irrefutable, del verdadero económico de Dios a través de las Escrituras. Solo les voy a leer un texto para que ustedes vean en lo que pensaba Dios y lo que haría él en esta época si fuera el presidente de una nación. Dice, cada 3 años, estamos hablando de la responsabilidad social, así que una de las banderas del modelo de Jesús sería la responsabilidad social. Dice, cada 3 años tienes que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Ese año del diezmo especial, todos los diezmos serán para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que tengan suficiente comida en tus ciudades. ¿Cómo les parece? Aquí en Colombia, las fundaciones y todo hacen una obra de caridad y sáquenme una foto que estoy entregando en un mercadito, que fulano, que el presidente que hizo la campaña para mostrarse en buenos. No, es que lo menos que podíamos hacer si la iglesia fuese la que estuviese al frente del modelo económico de Dios. Miren esto que quizás nunca les han enseñado en los lugares donde ustedes asistieron. El diezmo tenía un objetivo y era primero, por supuesto, financiar todo el modelo espiritual, todo el modelo sacerdotal, porque el levita no tenía propiedades. Recuerden eso, los levitas no podían tener 4 camionetas, fincas, aviones, no, todo lo que se ha distorsionado hoy. Por eso les digo que el cristianismo descuartizó la interpretación de la Biblia. Este pedacito de la ley, traigámoslo para la iglesia. Traigamos eso de las primicias, que es tan bonito, que le pagan el sueldo a una persona y el primer sueldo se lo lleva al pastor. Eso me parece muy bueno, traigámoslo para acá. Traigámonos eso del diezmo para la iglesia también, traigámoslo. Lo otro, dejémoslo allá, eso de apedrear al pastor que adultera, eso dejémoslo allá, porque ¿cómo me van a apedrear si me descubren que yo adulteré? O sea, eso dejémoslo allá. Dejemos.
armemos también, el cristianismo se armó otra religión. Entonces, hablemos de Cristo y miremos qué cosas nos convienen que se puedan quedar en la gracia. Pero el diezmo no fue diseñado para que una familia se enriqueciera o unos pocos se enriquecieran. Es todo lo contrario. Es un modelo financiero dado por Dios para que primero se sostuviera la obra, por supuesto, pero que también se cubrieran las necesidades de los necesitados. Un modelo de prosperidad colectiva. Déjenme, les voy a colocar un ejemplo sencillo para que ustedes vean en lo que creemos nosotros como organización. Si una organización tiene 10, porque no es que Dios haya quitado el que quieran invertir en la obra. Pablo lo dice en cuanto a la ofrenda para los santos. Escuchen cómo Pablo lo dejó establecido. Más que la palabra diezmo está condicionada a que yo doy para que Dios me dé. ¿Sí se lo han enseñado así? Tú le das a Dios, entonces Dios te da. Tú robas a Dios, Dios te quita. Sí te lo enseñaron así, ¿verdad? Además, el devorador se mete a tu casa y te come todo. Y mejor dicho, porque estás robando a Dios. Texto fabuloso para muchos de Malaquías 3, que era una enseñanza de la ley para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucede en ese preciso momento? Que si yo le enseño al pueblo que tiene que dar para que Dios lo bendiga, eso sería una transacción con Dios. ¿Ustedes quieren hacer transacciones con Dios? No. ¿Quieren hacer pactos con Dios? No, Dios no quiere tu pacto. La primera vez que Dios hizo un pacto real con un hombre, lo hizo con Abraham. Y fue solo Dios el que se comprometió en ese pacto. No dejó que Abraham hiciera pactos con él. ¿Por qué no creyó? ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios sabe que los hombres no tienen que ofrecerle a Dios, no tienen que pactar con Dios. El hombre es falible, es inconstante y le falla a Dios siempre. Así que Dios no acepta pactos de hombres ni ofrendas que lo pudieran enriquecer. Eso es un artilugio para que las personas estén engañadas pensando que se pueden comprometer con Dios para que los réditos financieros o de bendiciones de Dios sean muchos más altos. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. Entonces, lo primero que haría cuando el apóstol Pablo, que es un judío, sabe que ya no puede aplicarle el diezmo a la iglesia, empieza a hablarles de otras cosas, ofrendas para los santos. Muy pronto los que llevan poquito tiempo aquí todavía no han pasado por estos procesos educativos que hemos tenido acá en cuanto al modelo financiero de Dios. Pero ya lo van a tener muy bien. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan lo mismo que ordené en las iglesias de Galacia. A lo que dice Pablo, ordené cada primer día de la semana. Cada uno, según haya sido bendecido, ponga aparte algo. ¿Para qué? ¿Alguien recuerda el texto? Para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas. ¿Cómo les parece? Por eso nosotros en nuestros servicios, nosotros no recogemos ofrendas. Hay personas que han ido a los servicios y se asustan. No, ¿por qué? Porque es tan poderosa la palabra. Es tan extraordinaria la palabra, es tan pulcra la palabra, es tan grande esto de la palabra, que yo no puedo utilizar mi capacidad de comunicación, ni mi retórica, ni un texto emocional para sensibilizarte a ti, para llevarte a que tú, en un interés manipulado, pongas dinero pensando que con eso vas a agradar a Dios. ¡Wow! ¡Qué oscurantismo espiritual! ¡Qué oscurantismo espiritual! Entonces, lo primero que debemos entender es que si Jesús, si tuviésemos un presidente que fuese cristiano, lo primero que tendría que haber era una justicia social, donde a través de los aportes del pueblo, realmente la nación no pasase ¿qué? Hambre ni necesidad. No pueden morir niños de hambre, no pueden morir niños de desnutrición, no puede. Es decir, una nación, bueno, ustedes conocen naciones, aquí están Jenny y ahorita que saben que algunos países de Europa la seguridad alimentaria está garantizada, que llega a estar en otros niveles, los países en vía de desarrollo, como los llaman a nosotros, y donde los pastores
que dirigen grandes comunidades han perdido la oportunidad de hacer algo para Dios. ¿Cómo pierden esa oportunidad? Por el egoísmo del corazón. Como se lo decía esta periodista a un líder espiritual. Si una comunidad tuviese cómo aportar a la obra, esa comunidad no debería tener necesitados. ¿Por qué? Porque una comunidad de 5,000 o 10,000 personas que estuviese haciendo una obra para la obra del Señor, pudiese crear un modelo sostenible que hiciera que no hubiesen necesitados en esa iglesia. Si el interés no fuera el de una familia que tiene nombrado a todos su séquito ahí, para que controlen eso, y esto es acá, y nada de libros abiertos. Todo, por eso no pueden, por eso las iglesias pelean, las iglesias cristianas pelean con sus pastores y líderes políticos para que las iglesias no paguen diezmos, no tributen sobre los diezmos, porque lo primero que tenían que hacer es sacar los libros a la luz y decir, esto es lo que estamos recibiendo. ¿De acuerdo? Por eso, en lo posible, en esta comunidad no se recibe dinero en efectivo. No puede haber, en lo posible, al máximo, todo debe ser transparente para que alguien pueda llegar y decir, mire, estos somos como iglesia. La transparencia absoluta sería un bastión del modelo de gobierno de Jesús. ¿Cómo les parece? El oprimido, una democracia, una igualdad, no un país comunista. Eso no es lo que estamos hablando acá. No un modelo cooperativo, tampoco lo fundó. Es un modelo social, donde yo de lo que estoy contribuyo para que mi nación, para que mi prójimo, que en algún momento pasa por un momento difícil, pueda ser restaurado económicamente. Ese es el modelo establecido en la Biblia. Claro que tocar ese tema es muy espinoso, es mejor hablar por los laditos de otras cosas, pero esta nación, ¿qué la aflige? Les pregunto. ¿Qué aflige a esta nación realmente? La economía. Al mundo, ¿qué lo aflige? La economía. ¿Por qué se pelean las naciones? Por la economía, por ese poder belicoso de querer adueñarse de todo lo que es material y asegurar la hegemonía, el reinado de las naciones. Muy pronto vamos a tener un tema otra vez grabado, editado, sobre el modelo económico de las escrituras, porque sí existe un modelo económico. No está la palabra diezmo, pero está la palabra ofrenda, fruto, gracia, donativo y servicio. Es como Pablo lo llama, para ir y llevar a Jerusalén este donativo, para recibir ese fruto que ustedes están invirtiendo, esa gracia que ustedes están dando, esa copiosa ofrenda, como lo dice en 2 Corintios, ¿verdad? Entonces, sí había una forma en que se pudiese financiar, pero la iglesia lo daba con gratitud, con una forma de decir, déjenme dar. No era el discurso en todas las predicaciones, voz en cuello, dándole prioridad a esa parte. Como siempre lo hemos dicho, todos nosotros, algo que el ser humano es tremendo, cada uno de nosotros, cuando se encuentra con un mensaje donde puede estar seguro que las cosas se hagan bien, sería maravilloso que se pudiese hacer de esa manera. Cada uno se relaciona con Dios y decide cómo ser parte de esa obra desde el aspecto financiero. Pero no porque exista un control, no porque exista una imposición a servir. Si ustedes no hacen esto, no sirven. Sí, porque hay organizaciones donde si usted no manda el desprendible para saber que eso hizo, usted no puede ni siquiera dirigir, ni orar, ni hacer nada de eso, ¿verdad? Creo que sí, que el modelo de Jesús como presidente de una nación sería la pulcritud, la transparencia, libros abiertos, una economía donde todos seríamos parte de un compromiso de responsabilidad social para que no hubiesen necesitados. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo dijo que a él le tocó como perito poner las bases de esa época. En esta época tendríamos que mirar qué bases colocaríamos nosotros para que funcionara el modelo para esta generación. ¿Cómo podría ser? Vamos a dedicarnos un minuto. ¿Cómo podría ser? Volvamos nuevamente a esa comunidad de 5,000 o 10,000 familias que están haciendo un aporte.
Eso se debería generar bajo un modelo de inversión social, no asistencialismo, porque los asistencialismos siempre van a terminar en un mal proceso. Allá Pablo tiene que decirle a la iglesia de los Corintios que trabajen. El que no trabaje no coma. Pero se puede crear un modelo sustentable donde se invierte en entrenar, en formar a esos hermanos cristianos que no tienen quizás una forma de trabajo, a crear una forma en que ellos puedan, con esos recursos que está colocando ese gran colectivo, para ayudarlo a que esos que están pasando por momentos más difíciles vayan superando eso. Si fuéramos nada más así, seríamos más inteligentes, porque tendríamos más personas aportando a la obra y no simplemente escúrralos y no se invierte en la obra social. Por eso, ahora en la pandemia hubo una crisis pastoral. ¿Por qué? Porque si al menos les hubiesen enseñado a las personas a soñar, a emprender, a planificar, a hacer cosas, a creer en ellos, que sé que muchos difieren de esto. Hay que enseñarles a las personas a ir más allá, a ser esforzados, a ser valientes, a trabajar, a querer conquistar. Igual la vida se te va a pasar. Puedes querer estar pasivo o simplemente estar en movimiento. Entonces, en ese modelo que se debería aplicar hoy, porque es que en esa época no existían mega iglesias. Entonces, por eso les digo que teníamos que reescribirlo, porque en esa época, aunque Pablo le dice, no tenemos por derecho como pastores llevar una mujer como esposa, no tenemos el derecho de vivir del evangelio, que Pablo lo termina diciendo, pero en esa época era distinto. ¿Por qué? Porque las reuniones se hacían en casas. No existían templos, megatemplos copiosos, o sea que no existe, de acuerdo a la escritura, una forma como administrar ese modelo. ¿Por qué? Porque no es bíblico. No voy a juzgar si es bueno o malo, eso no es mi función. Mi función es que compilar masas de 5,000 o 10,000 personas en un sitio donde no se conocen, pierde la objetividad del modelo pastoral, que es conocer a las personas, hacerles una llamada, cómo están, que puedan hablar con ese pastor y no que el pastor se parezca a Dios, que para hablar con él toca pasar un anillo de seguridad y sacar cita 6 meses a ver si lo atiende. Ese modelo se distorsionó. Pero si hoy hubiese una comunidad que dirigiera el país, pero que además pudiera manejar, ¿cómo se debería hacer? Se debería convertir ese recurso en un modelo de inversión productiva para que no hubiesen familias ni siquiera dependientes, sino que se les debe enseñar a producir y se les debe enseñar a generar su propia economía para que también se vuelvan parte del modelo y no simplemente concentrar esos recursos para unos pocos o una nación. Es lo que Jesús haría con su modelo de responsabilidad social de acuerdo a sus enseñanzas. Entonces, esa parte económica sigue siendo todavía un caos, no solamente en las naciones, sino en las iglesias cristianas. Entonces, ¿cuál sería el siguiente proceso en el que tendríamos que bajarnos en el Señor? La constitución de Jesús diría amar a Dios, amar al prójimo y a ti mismo. ¿Ven ustedes por qué estoy tomando elementos del Nuevo Testamento? ¿Se dan cuenta? Porque el modelo de gobierno de Jesús es distinto al modelo de gobierno del Antiguo Pacto. La constitución de Jesús estaría colocando en la constitución amar a Dios, amar al prójimo y a ti mismo. ¿Por qué creen ustedes que él colocaría el amor como la base de un gobierno? ¿Saben por qué? Porque Pablo lo escribió. Porque el amor no busca el daño de otro, lo protege. ¿Se dan cuenta? Entonces, si quisiéramos, ¿cuál sería el eslogan de la casa presidencial donde estuviera Jesús? Lo que hoy no está ni siquiera en las iglesias. No está hoy ni siquiera en las iglesias, donde van 100, 1,000, 2,000 personas, van allá y quizás algunas ilusionadas con un mensaje distorsionado, creyendo que por ir a llevar algo Dios le va a dar más. Nadie sabe cómo van esas familias a sus casas, si están pasando necesidades. No hay amor. No, el modelo de Jesús, el presidente, ¿es cuál? El amor. El amor. El amor a Dios. O sea, la constitución sería como lo es para el pueblo de Israel, como el Israel ortodoxo, ¿no? Porque ya ustedes saben que el mundo se ha venido corrompiendo. El amor al prójimo. El amor al prójimo y la valía de cada uno de nosotros. Ese sería el eslogan número 1 de la Carta Magna de la Constitución del Jesús que fuera presidente, ¿verdad? ¿Cuál sería
otro de los, ya hablamos que el modelo de gobierno de Jesús es la responsabilidad social, pero la misericordia y la compasión serían parte de lo que podíamos instaurar en este modelo de gobierno. Algo que no existe hoy y se llama la tolerancia. O sea, la bandera del modelo de Jesús sería la tolerancia. ¿Han visto ustedes los debates de nuestros candidatos que parecen gallos de pelea? Se dicen, se atacan, se dicen, se basan. Porque un político que tenga que basar su campaña o eso en atacar a los demás o en mostrar las cosas de los demás, pues quiere decir que todos estamos mal. Miren lo que hizo Jesús. El modelo de Jesús es distinto. Jesús, esto fue algo que me marcó. Son las 8:41. Bueno, nos queda, vamos a ir, estos 19 minutos. Algo que me marcó de Jesús cuando lo leí. Mucha atención con esto. Es decir, él no quiso controlar a que todos pensaran como él. ¿Qué es lo que está pasando con, ustedes conocen la historia de nuestro país, la historia de lo que está pasando en Rusia, que se levantan personas que las cosas deben ser como él quiere. Si no es así, tenemos un problema, como la persona quiera. Entonces, cuando Jesús viene y se encuentra con una cantidad de religiones, escuchen esto con mucha atención. Si tú fueras Jesús, voy a colocarte. Entonces, nosotros aquí decimos, ay, Gio, qué bueno que nosotros fuéramos 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, qué chévere. Y pues imagínate mañana que fuéramos 10 millones. No, no me quiero imaginar que fuéramos 100 millones, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué haríamos nosotros por convencer al entorno a que creyeran en lo que nosotros creemos? ¿Qué estaríamos dispuestos nosotros a hacer? La pregunta es, si tú tuvieras una herramienta conversacional, que eres muy carismático, que tienes un magnetismo muy poderoso, que hablas, que la gracia te alumbra, las personas te creen y te siguen, que si tú pudieras armar un discurso profundo tuyo, lograrías convencer a millones, te pregunto, y además tuvieras el poder para convencerlos, ¿tú lo harías? Te pregunto. Ahí escríbelo en el chat porque los micrófonos están cerrados. ¿Tú qué harías? Sí, claro, yo lo haría porque es que yo predico la verdad, yo quiero que conozcan la verdad, yo quiero que estén en la luz. Pues Jesús pudo haber hecho eso, ¿sabía? Eso me sorprendió. ¡Wow! Jesús, ¿cómo fuiste capaz de respetar los derechos de las personas a un nivel tan alto? Jesús, no ha habido un orador ni un predicador como él. La palabra dice que jamás un hombre ha hablado como él, porque hablaba como quien realmente tiene autoridad. Algo extraordinario, realmente, algo fuera de serie, algo poderosísimo. Sin embargo, aunque él sabía, también tenía el poder de persuadirlos. También lo podía hacer, ¿cómo les parece? También podría manipularlos, si fuera el caso. Pero voy a cerrar este WhatsApp que me están escribiendo. Qué pena. Jesús pudo haber manipulado a todo su entorno para que creyeran en el mensaje de él. ¿Cómo les parece? Con ese magnetismo que él tenía, con ese poder sobrenatural, con ese carisma, con ese amor que las personas se desnudaban su corazón delante de él, él pudo haber controlado todo. Dijo, de aquí en adelante nadie cree en otra cosa que sea en la que yo les enseño. Lo pudo haber hecho y renunció a eso. Así que su modelo de gobierno sería la tolerancia. Tendría la capacidad de escuchar al otro, de respetar al otro y no simplemente crear una hegemonía, como suele suceder en los gobiernos. Entonces, el modelo de Jesús es totalmente distinto a lo que se planteó incluso en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en esta época, si alguien fuera presidente, ni siquiera tendríamos que decirle que no tuviera 2 esposas. Ni siquiera. Ni siquiera, yo tengo que decirle a un presidente que es el modelo de Jesús que no tenga más esposas, pues yo diría, estamos mal. Cuando ustedes leen en 2 de Timoteo, la regla tan alta para que alguien sea obispo, ¿la han leído? Si alguno desea obispado, muy buena cosa desea, pero es necesario que sea marido de una sola mujer, que sepa tener a su hogar y a sus hijos en sujeción, que no sea dado al vino, que no sea dado a las ganancias deshonestas, que no sea, el listado es impresionante. O sea, por eso la altura
para gobernar a una nación en esta época excede al estándar que se le dio al pueblo de Israel. Es muy alto, es un estándar muy alto. Si nada más para elegir un obispo se tenían que llenar esos requisitos, es decir, esposo de una sola mujer, ni siquiera es negociable, ¿de acuerdo? Dentro de ese modelo, solo para ser obispo de la iglesia. Bueno, ser obispo de la iglesia es ser más honorífico que ser un presidente. Escuché una historia una vez, no sé si será verdad, la escuché a un predicador, a un amigo, que él creció con un amigo y él se hizo pastor de una gran comunidad y cayó un error, no sé, adulterio, un pecado, y lo destituyeron o perdió el ministerio por muchas cosas y se fue donde su amigo que en su momento era presidente y le dijo que si le podía ayudar, y que si le podía ayudar porque se había perdido pues, su ministerio, toda la cosa pastoral. Y el presidente le dijo, uy, pero me pones en un apuro muy tremendo, porque es que tú eras antes pastor. Es decir, ni siquiera mi puesto como presidente se compara con eso que tú, con ese puesto que tenías. Así que, ¿qué te puedo ofrecer después de esa dignidad tan grande? Entonces, la dignidad que Jesús le da para gobernar a una nación es de un estándar muy alto, que nos parece un poco como ilusoria. Cualquiera diría, ay, pero prediquen cosas reales, porque ¿cómo va a ser una nación así? Lean ustedes Isaías 11 y ahí encuentran el reino mesiánico. Incluso los animales, eso será algo maravilloso, un reino. Entonces, importante tener en cuenta lo que estamos repasando. Su modelo sería la justicia social. Ese sería su modelo base de gobierno. Dos, que la responsabilidad social estuviese basada en que la economía fuera una economía de prosperidad colectiva donde no hubiesen necesitados, con total transparencia, con total condición de lo que pudiese ser. Entonces, en ese orden de ideas, déjenme que voy a cambiar de equipo. El modelo uno le dio 5 talentos, y a otro le dio 2 talentos, y a todos para el crecimiento de la iglesia y no para que se generara simplemente lo que ayer decíamos, un hombre show, un hombre que solamente tiene la capacidad de ser el único que tiene los talentos, el único que puede hacer las cosas para una comunidad. Entonces, el modelo de Jesús es un modelo que permitiría desarrollar de las personas. Que es la siguiente fase que Jesús daría, y es un modelo educativo. Si ustedes se dan cuenta, el modelo de Jesús era creado. El modelo que Jesús diseñó totalmente distinto a los que los presidentes y es seguidores, solo personas seguidores. A Jesús no le daba temor que las personas pudiesen testificar, que las personas pudiesen pensar, que pudiesen contradecir. ¿Por qué no le atemorizaba? Espera, ¿por qué creen ustedes que no le atemorizaba? Porque era y se estaban haciendo cosas bien. Cuando se somete a una nación, cuando una nación, lo menos que se puede permitir es que las personas sean golpeadas, es que las personas tengan un pensamiento crítico, es que las personas puedan cuestionar, se necesita un sometimiento. Así que lo primero que Jesús enseñó a sus discípulos fue a pensar, una generación de sabios,
una generación de personas educadas para aprender a ser críticos, a ser una sociedad elevada, una sociedad que piensa, que construye, y no una sociedad amparada. Hola, ¿no me estaban escuchando? Sonido. Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Y entonces, ¿cuánto tiempo dejaron sin escucharme? Voy a abrirles el micrófono acá un momento. Ya estamos terminando. Bueno, en el modelo transitorio de lo que sería un gobierno como los que estamos creando nosotros, difieren totalmente del modelo que Jesús realmente quisiera para una nación. Y lo siguiente que quiero concluir, déjenme, estoy cambiando de computador, se nos presentó aquí algo. Ya estamos acá. Lo primero sería la educación de una vida con significado y una generación de pensadores. Que esto no se le pidió al pueblo de Israel. Si ustedes ven a Jesús, Jesús hacía diálogos conversacionales, educativos, pedagógicos, para que las naciones pudiesen crecer en conocimiento, en significado, en trascendencia, y no en personas que son arrastradas de aquí para allá sin juicio y sin criterio. Las grandes empresas, los gobiernos se dejan manipular por los medios de comunicación para engañar a la humanidad. La humanidad vive engañada, engañada por los alimentos, por el arte, por el cine, por todo, arrastrada. O sea, los gobiernos solo les importa tener a una generación sometida que escasamente piense bajo el modelo de Roma, pan y circo. El espíritu de Roma sigue en los gobiernos de hoy, pan y circo. En esa época se llevaban a las personas al circo romano a mantenerlas entretenidas y les daban pan. Hoy los gobiernos siguen siendo iguales. Necesitan personas dóciles, personas sin capacidad de criterio, de decidir, de pensar. Una generación de pensadores y de sabios es lo que promovería si Jesús fuera presidente en un modelo de educación. Y para terminar, Jesús promovería un gran programa de salud. ¿Cómo les parece? Así es. Pero ¿cuál salud? Se dedicaría a hacer un proceso de salud emocional. ¿Para qué? ¿Cuál creen ustedes que es la enfermedad de esta sociedad? Les pregunto. ¿Cuál creen ustedes que es el gran desafío que está viviendo este mundo en este momento? Un trastorno mental y emocional. Así que el modelo de Jesús, cuando ustedes lo escuchan a través de la escritura, él siempre dijo lo siguiente: por nada estén afanosos, por nada estén ansiosos. En mí ustedes tendrán paz. Ustedes en mí tendrán confianza. Lo siguiente que les dijo es: tienen que aprender. Eso sería un modelo de educación del yo interior, no tanto de los pergaminos como la sociedad lo puso hoy. Tienes que ser el mejor allá en la universidad. Eso está bien, Jesús lo promovió. Jesús promovió la educación. Pero Jesús sabía que si la humanidad se dedicaba a conquistar solo las metas exteriores, sería una sociedad de mendigos. Por eso Jesús dejó un legado cuando dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ustedes hallarán descanso para vuestras almas. Quiere decir que el modelo que Jesús crearía como presidente es un modelo de salud basado en el ser interior. Cuando ustedes recuerdan ese texto de Mateo 5 que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, se está refiriendo a esas personas que son capaces de someter el ego, que son personas capaces de reinventarse, que son personas capaces de ser humildes,
capaces de nacer de nuevo. Ese sería el modelo educativo. Seguramente ustedes estaban pensando que yo les iba a hablar de otras cosas cuando se trataría si Jesús fuera presidente. La necesidad más latente que Jesús, ya logré cambiar de pantalla, la necesidad más latente que Jesús encontró en la sociedad cuando Él vino es más fuerte hoy. Es más, la necesidad más grande de esta sociedad es el vacío espiritual, es el vacío existencial. Así que el modelo de gobierno de Jesús como presidente de la República sería un modelo de salud del ser interior, del planeta emocional, de aprender a controlar los miedos, se acabarían todas esas masacres que ustedes están viendo, esas personas que se enloquecen, que pierden los estribos, de hogares, de que se levantó y mató a la compañera, de esos miedos, de ese prejuicio, de todo lo que tiene que ver con lo que está enfermando a la sociedad. Si Jesús fuera presidente, no gobernaría como gobernó al pueblo de Israel, porque al pueblo de Israel lo gobernó bajo otros estándares. A la iglesia la gobernó bajo otro modelo. En el monte Sinaí se dieron leyes, ojo por ojo, diente por diente. En las leyes del monte de las bienaventuranzas se dio el amor, la comprensión, la tolerancia, la responsabilidad social, la empatía, la justicia social, la misericordia, la compasión, la bondad, la educación y la salud emocional. Ese sería, porque además es la respuesta a la necesidad que tiene esta nación, que tiene el mundo hoy, que tiene el mundo hoy. Es un problema de salud del ser interior. Bueno, Señor, te damos gracias por este espacio que nos has permitido, por este conversatorio que nos has permitido tener hoy. Aprovechamos hoy, Señor, para agradecerte porque tu palabra sigue vigente hoy. Y nosotros hoy podríamos, amado Jesús, colocar en práctica tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí todavía hay una nación hermosa, todavía a pesar del caos social, todavía a pesar de la corrupción que hay, todavía a pesar de toda la ausencia que hay de ti en el corazón de las personas, todavía tenemos una nación que vislumbra la luz, que el sol sale, que los campos dan frutos. Lo que necesitamos es sanar el alma de nuestros dirigentes y eso solo se puede hacer a través de tu palabra. Permite que tu iglesia sea consciente que somos nosotros los que debemos empezar a hacer ese modelo de gobierno, como gobernamos nuestras emociones y nuestras casas, e ir bajo el efecto de las neuronas espejo, pero las neuronas espirituales, que cuando otros vean, ve cómo es que tú vives en ese hogar tan chévere, cómo es que te conversas con tu esposa así, con tu esposo, ese amor con el que ustedes se tratan, esa actitud que ustedes manejan, ¿cómo se puede hacer eso? Entonces ahí tendremos la mejor forma de cambiar y transformar una sociedad. Aprovechamos para darte gracias, Señor, por nuestra querida Jenny, que ya no está aquí en este momento. Pero oramos por ella, por su cumpleaños, para que también en este día tú le puedas bendecir de una manera especial. Le concedas la más grande de sus peticiones, y es que sus hijos lleguen al conocimiento de la gloria de Dios, que es lo que todos realmente añoramos cuando entendemos este mensaje. Te damos gracias, Jesús, por su vida. Bendícela de una manera especial. Sana su ser interior cada día más. Permítele ser un instrumento en tus manos. Gracias, Señor. Como mujer, como madre, como persona, también tiene sus propios sueños y sus ambiciones. Sé tú, Señor, su bendición. Gracias por este grupo, por esta iglesia, que le gusta aprender, que le gusta cuestionar, que le gusta reinventar, porque necesitamos aplicar para esta generación las cosas que deben aplicar de acuerdo al contexto social y espiritual. Oramos en tu nombre santo, amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.